Carlos Montouto, ¿qué hay? ¿Qué tal? De nuevo aquí al pie del cañón, como generalmente todos los martes. La semana pasada, pues no pude estar con vosotras y con vosotros, ¿no? Tenía muchísimo sobredosis de trabajo, pero bueno, hoy un poquito más tranquilo, así que vamos a ver si le contamos alguna cosa a la audiencia, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a ver. Tus titulares son siempre, Críptico siempre. sí. El mundo entre caudillos. Pues vamos a ello. Tú me aclaras que por si no me entero y no va a andar muy despistado, los caudillos son Trump o Trump o Trump, que dicen los Trump. y Putin. Um, ¿Eh? También lo iba a haber titulado Entre pillos anda el juego, haciendo un símil con la célebre película, pero bueno, creo que lo de los caudillos va mejor, ¿no? Sí. Porque creo que han pasado una serie de cosas este fin de semana, incluso ayer por la tarde, a mediodía se supo en España, en relación a estos dos personajes que configuran un futuro más o menos inmediato, pues relacionado con su presencia al frente, más que probablemente, pues de los dos de los grandes colosos del mundo como son Estados Unidos y Rusia, ¿no? Cada uno por motivos distintos, pero con unos perfiles de autoritarismo pues especialmente acusado, que los equipara a la hora de entender el mundo de lo colectivo como una cuestión casi estrictamente personalista, ¿no? En ese aspecto, pues tienen una equiparación posible, pero ahora, si quieres, Manolo, desarrollamos un poco más a fondo, pues estas novedades que se han producido en los últimos, yo diría, 4 o 5 días y que apuntalan precisamente esta posibilidad de que el mundo se enfrente a dos caudillos como estos, con una gran playa de seguidores, unos por convicción y otros casi a la fuerza, pero en todo caso múltiples seguidores que les permiten mantenerse contra viento y marea al frente del poder en esos grandes gigantes o colosos de el mapa político mundial. Pues vamos a ello, Carlos, porque se trata de eso. Aunque yo he visto declaraciones grandilocuentes por ambos bandos que a lo mejor no van más allá de bravuconadas y titulares fáciles también para la prensa. Bueno, Eh, han pasado más cositas que, digamos, soportan el análisis de que no estamos solamente hablando de unos histriones, ¿no? Sino de gente que es capaz de llevar a cabo lo que se propone, sea esto lo que anuncia públicamente o sea esto una agenda secreta o privada. Vamos a empezar con Donald Trump, en primer lugar. En primer lugar, porque ha habido dos muy señaladas noticias en relación al Tribunal Supremo en muy poco lapso de tiempo. Una ocurrió, creo recordar, el miércoles o jueves de la semana pasada y otra ha ocurrido en el día de ayer lunes, que afectan directamente a la carrera de Donald Trump a su segunda presidencia en el año 2020, elecciones noviembre de 2024 y toma de posesión en enero de 2025 de ganar esas elecciones, ¿no? Estas dos noticias plantean una enorme carga de profundidad. En primer lugar, el Tribunal Supremo acordó, de acuerdo con las peticiones de los abogados de Donald Trump, en el juicio que se sigue ante la Corte Suprema de Nueva York o de Washington, perdón, por el intento del asalto al Capitolio, juicio que tenía que haberse iniciado ya el pasado mes de febrero y que quedó suspendido precisamente de forma cautelar como consecuencia de la cuestión prejudicial previa que han planteado los abogados de Trump al Tribunal Supremo relativa a si el expresidente Donald Trump sigue gozando de impunidad presidencial por sus actos, incluso después de haber perdido la presidencia. Esta es una cuestión que nunca se había planteado hasta la fecha en Estados Unidos, pero que en la práctica, al ser aceptada el estudio de esta cuestión prejudicial previa por parte del Tribunal Supremo, ha supuesto de facto la suspensión sine die
es decir, de forma indefinida, no se sabe cuándo se celebrará, de ese juicio que era probablemente el juicio más importante que Donald Trump tenía que afrontar previamente a su postulación como presumible candidato republicano a la Casa Blanca en las elecciones del 20 de noviembre, parece que es, de este 2024 en los Estados Unidos. La aceptación a estudio por parte del Tribunal Supremo de esta cuestión de la impunidad, algo que aún no podría presumir que directamente, en fin, otorgar una especie de placet perpetuo a cualquier presidente de los Estados Unidos, esté en el ejercicio de sus funciones o no lo esté, respecto de las decisiones y de los delitos que presuntamente pudiera cometer durante su presidencia, significa efectivamente quebrar abiertamente el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, también de los presidentes. Porque una cosa es garantizar la estabilidad de un sistema de gobierno estableciendo no un manto de impunidad, pero sí al menos que no sean perseguibles los delitos cometidos durante la presidencia mientras esté en el cargo, y otra cosa es asegurar que esa imperseguibilidad de delitos cometidos mientras está en el cargo de la presidencia de los Estados Unidos sea permanente, sea vitalicia. Este es el quid de la cuestión. Lo importante a estos efectos es que el Tribunal Supremo le blinda a Trump la posibilidad de eludir que el juicio más peligroso para él, el que más le podía afectar desde el punto de vista del resultado de los comicios en el próximo mes de noviembre, que era este juicio, hay otros, pero este es el más importante, pues no pueda llevarse a cabo dicho juicio hasta, como mínimo, después de las elecciones, puesto que se presume que el Tribunal Supremo no estudiaría y debatiría y resolvería la cuestión hasta, como mínimo, pasado un año o dos. Y claro, esto ya sitúa la posibilidad de celebración final de ese juicio contra Donald Trump en un momento en el que sería presidente en caso de ganar, repito, las elecciones. Y esto cambia completamente y hace imposible de predecir qué pueda ocurrir con ese juicio, con ese tribunal, máxime teniendo en cuenta las amenazas constantes que Donald Trump ha estado realizando contra jueces, contra fiscales que no le han sido de su cuerda o que le han estado pues iniciando procedimientos, incluso procedimientos de gran jurado que llaman allí, que ya son procedimientos mayores como este, ¿no? La sensación de vendetta política y judicial que Donald Trump podría llevar a cabo en caso de ser elegido, pues aparte de abrir las piernas a cualquiera, termina de confirmar su peligrosidad y también la sensación de impunidad que finalmente parece que se está imponiendo, sobre todo cuando este pasado lunes, es decir, ayer, el Tribunal Supremo, por segunda vez, como digo, en muy pocos días, pues anulaba, porque declaraba inconstitucional, la decisión del Estado de Colorado. Previamente al Estado de Colorado también había habido otros dos estados más, el Estado de Maine y el Estado de Illinois, que habían declarado que Donald Trump no se podía presentar en las circunscripciones de sus respectivos estados como candidato republicano, aunque fuera a nivel de primarias, precisamente por estar afectado de la posible comisión de delitos todavía pendientes de celebración de juicio, que es este juicio que ahora ha quedado suspendido, en Nueva York o en Washington, por auspiciar el asalto al Capitolio. De manera que es un delito de la suficiente gravedad federal como para que estos estados, sus cortes supremas estatales, decidieran refrendar la prohibición inicial efectuada por los gobernadores de dichos estados a que Donald Trump se pudiera presentar como candidato. Esto ha sido anulado constitucionalmente y así ha sido declarado anticonstitucional por el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ha decidido perder el tiempo, entre comillas, o ganarlo para según quién, para los intereses de según quién,
estudiando si efectivamente un presidente estadounidense puede tener impunidad después de dejar el cargo. Estas dos decisiones han quedado como, bueno, estos son una cuenta más, un jaleo judicial más de los muchos que tiene Donald Trump. Pero no es cierto, no son dos decisiones judiciales más así como así de las que afectan a Donald Trump. Recordemos que la mayoría de los juicios que hasta ahora Donald Trump ha tenido que enfrentar no eran juicios en realidad de verdadero calado político, eran más bien cuestiones de tipo económico, como estafas, por inflar la solvencia de su patrimonio a fin de conseguir mayores créditos de los bancos de los que hubiera debido obtener. Eran juicios dedicados o derivados de difamaciones contra determinadas personas que ha tenido también que resolver económicamente, aunque fuera de forma cuantiosa, pero al final era una cuestión económica. Pero sobre todo lo más importante es que no eran juicios contra colectivos de personas, eran juicios contra personas concretas o en relación a víctimas concretas. Aquí estamos hablando, en el asalto al Capitolio, de algo que va muchísimo más allá. De hecho, solo hay otro juicio de calado político verdaderamente, que es el que está pendiente de celebrarse en Georgia, en el estado de Georgia, por haber tratado de influir en el recuento del resultado electoral de 2020, presionando al secretario del estado de Georgia, que es quien tenía que certificar el resultado de los votos. Recordemos que allí incluso los trumpistas obligaron a hacer hasta 3 recuentos distintos sin conseguir el resultado que pretendían, perdiendo la postulación a la presidencia de ese estado, por presionar también al gobernador del estado, es decir, a las más altas instituciones, incluso con aquella llamada telefónica directa de Donald Trump, exigiendo que encontraran votos aunque fuera debajo de las piedras, ¿no? Una vez ya se había cerrado la noche electoral, ¿no? Por tanto, estos dos juicios son los que verdaderamente tenían un alcance político de una magnitud aparentemente, bueno, o esperablemente suficiente como para que pudiera influir en el resultado electoral del próximo noviembre. Esto no va a suceder gracias a la intervención del Tribunal Supremo, en donde, como podemos recordar, había 3 jueces de los 9 nombrados directamente en el anterior mandato de Donald Trump, coincidiendo con distintos motivos de baja, o bien por enfermedad grave, o bien por jubilación, o bien por fallecimiento de magistrados anteriores, de manera que ahora el Tribunal Supremo está conformado por una mayoría muy, muy conservadora, compuesta por 6 jueces, de los cuales 3 nombrados, como he dicho antes, por Donald Trump, y otros 3, pues supuestamente más progresistas. Y claro, estas cuitas judiciales redundan en una cuestión, en una reflexión que cabe hacerse, porque alguien como Donald Trump puede librarse, impedir judicialmente que sea perseguido judicialmente, valga la paradoja, y poderse volver a presentar desafiando no solamente al sentido común, sino también desafiando el principio de igualdad ante la ley, y además dándole la vuelta y convirtiéndole con la mentira de que se trata de una persecución política y de que él es ajeno completamente a los hechos por los que se le acusa, tanto en las acusaciones particulares como en las acusaciones públicas, y puede salirse con la suya. Y la respuesta es que se va a salir casi con toda seguridad con la suya. Recordemos que este último fallo del día de ayer, se produce justamente en vísperas de que hoy martes se produzca el supermartes, donde se vota en 15 estados en las primarias republicanas, que si ya llevaba bien encadenado Trump con victoria tras victoria los estados que previamente habían votado. Es verdad que ha habido uno en la que de manera muy, en Washington, donde me parece que era, donde de manera muy residual, porque ahí es un estado claramente demócrata y los republicanos tienen poco peso, pues ha ganado su rival Nikki Haley, pero quiero decir que este anuncio del Tribunal Supremo se haga justamente en vísperas de supermartes es poco menos que un cheque en blanco ya para la elección tumultuaria
de Donald Trump como candidato oficial a partir de mañana del Partido Republicano por la presidencia de los Estados Unidos en el próximo cuatrienio, ¿no? A partir de ahí, como digo, esto es una demostración clara de cómo, en realidad, y hay otras muchas, evidentemente, los tribunales y el Poder Judicial, cuando estamos hablando de decisiones de gran calado en el manejo del Estado, pueden acabar convirtiéndose o bien en una correa de transmisión del Poder Ejecutivo, exactamente igual que sucede en las dictaduras, aunque sea disfrazado con distintos resortes de nombramientos, etcétera, etcétera, de la intervención en apariencia del poder legislativo, etcétera, etcétera, pero no suponen realmente, no están haciendo de contrapeso por mucha división de poderes que afirma la democracia, que justifica la equiparación del Poder Judicial al resto de los poderes del Estado, porque su justificación natural en la división de poderes, en la vieja doctrina de división de poderes, era precisamente el que sirviera de contrapeso a los poderosos. Eso es un poco el gran invento de la ley de Rousseau, que es un consenso entre los opresores y los oprimidos para garantizar una convivencia pacífica dentro de lo que cabe. Este contrapeso, cuando el secuestro por la vía de hecho o por la vía ideológica del Poder Judicial o del núcleo del Poder Judicial se produce, desaparece su verdadera función de contrapeso. Y esto es lo que permite que alguien pueda desafiar, como ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, las posturas de las más elementales reglas de sometimiento al Estado de la ley, es decir, al Estado de Derecho, que se supone que es una de las grandes connotaciones intrínsecas de la democracia, y poder salirse con la suya. No tendría otra explicación, y el papelón del Tribunal Supremo en esta medida, haciéndole la cama para que le sirva a sus pretensiones, eh, resulta muy descorazonador, porque implica que, en definitiva, una democracia puede ser desbordada desde dentro por un hombre suficientemente poderoso y al mismo tiempo suficientemente habilidoso para manejar los tiempos, los resortes y el dinero de una forma tal en que no solamente utilice las acusaciones contra él a su favor, dándoles la vuelta para generar mayor favor popular o aceptación popular, sino que puede efectivamente saltarse la ley y volver a ser nombrado presidente, porque las posibilidades de que gane las elecciones son muy altas, dado el descrédito en el que está instalado desde hace mucho tiempo el Partido Demócrata, particularmente con un personaje como Joe Biden al frente, ¿no? Esto, claro, hace pensar que si es capaz de, estando en la oposición, dar la vuelta a la tostada, controlar los tiempos judiciales, controlar, desafiar a varios estados distintos que llegan a una misma conclusión porque mantiene el control férreo del Tribunal Supremo, y es capaz de hacerlo y darle la vuelta a su favor en el favor popular a las acusaciones que existen tan documentadas contra él, esto revela que efectivamente es posible que un superdelincuente, jugando desde dentro de la democracia, pueda convertirse en un caudillo de una nación, y no cualquier nación, sino una de las más poderosas del mundo, ¿no? Este sería un poco el retrato que podríamos hacer a día de hoy con estas resoluciones, que no son cualquiera resoluciones judiciales en relación al camino, al nuevo camino de Donald Trump hacia la Casa Blanca, que podríamos hacer a día de hoy. ¿Qué te parece, Manolo? Me parece, ¿qué quieres que te diga? Que tiene toda la pinta de que va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Para resumirlo, tiene Y toda la pinta con cómo van las primarias, cómo van lo que has contado tú, lo que le están resolviendo en los tribunales, incluso en el Supremo, que es donde algunos tenían la esperanza de que, bueno, ahí lo van a tumbar todo.
Pues Y, ya ves que no. y- Y esto es lo preocupante. Realmente no es que gane las elecciones a sí mismo, sino que es una demostración evidente para otros, un aviso para navegantes, de que ahora mismo las democracias burguesas y representativas son tan frágiles, el Estado de Derecho es tan manipulable y tan frágil en las democracias representativas burguesas que un tipo como este, que es un superdelincuente, puede burlar directamente sus márgenes de legalidad, saltárselos e imponerse como auténtico caudillo, por eso lo he llamado caudillo, poderoso donde nos haya, dentro de Estados Unidos. Apañados estamos, porque claro, la nueva presidencia de Estados Unidos supone, de cara a la disidencia interna en su país, que es muy numerosa en muchos lobbies de presión diferentes, supone nada más que la receta de la venganza y la represión, nada más y nada menos, y de cara al resto del mundo significa estar sometido literalmente a sus caprichos de negocios. Es decir, como ya vimos la otra vez, ahora le declaró la guerra comercial a China y genera un bloqueo de meses en el tránsito de mercancías en el comercio internacional. Ahora no, porque me han visto con los chinos, porque me han dado lo que quería y entonces levanto el pistón y el acelerador. Ahora te digo que subas, que si no suben los países de la OTAN, incrementa su presupuesto militar hasta un 2%, hasta donde yo diga, entonces yo cojo y me salgo de la OTAN y ahí os dejo solos con Putin, pero al mismo tiempo estoy negociando con Putin intercambiándose cromos. Es decir, que ahora cambio la capital, perdón, la embajada norteamericana desde la BIM la llevo a Jerusalén en un primer reconocimiento explícito de la soberanía del Estado israelí sobre todo lo que huela a Palestina, mucho antes de lo que está pasando ahora en Gaza. En fin, quiero decir, la incertidumbre se abate sobre el mundo con la llegada de un personaje tan al mismo tiempo histriónico, pero también tétrico como es Donald Trump, ¿no? Que además en estos 4 años digamos, hecho más agrio su carácter, ¿no? Porque las intervenciones públicas que suele hacer generalmente ya antes eran un poco más de chirigota, ¿no? De hacer broma con los rivales políticos, etcétera, etcétera. Ahora sigue conservando ese tono, pero siempre ha subido como 2 octavas, ¿no? El tono es mucho más grave y mucho más agrio, ¿no? Mucho más desagradable, ¿no? Que lo que era antes, ¿no? Que ya es decir, ¿no? Lo cual revela que es un personaje crispado, evidentemente. Ante todo, recordemos el tema de Mar-a-Lago también, el tema de los papeles secretos que se llevó de la Casa Blanca, con el registro por 2 veces de su residencia privada allí. Es decir, tiene motivos para ir a ver acuñando odio y un odio que en manos de un personaje como este pues puede ser verdaderamente, como digo, muy peligroso. Pobre Estados Unidos o pobres ciudadanos norteamericanos, aquellos que siempre han combatido contra este tipo de abusos de poder tan manifiestos y que se van a encontrar con una época de represión como no se ha conocido probablemente en mucho tiempo allí en Estados Unidos, ¿no? Pero claro, si hablamos de Donald Trump, tenemos que hablar también de su imagen en el espejo hasta cierto punto, ¿no? Que es el señor Putin, ¿no? pero Porque precisamente la llegada de Donald Trump desactivaría en buena parte las intenciones de la OTAN respecto a Rusia, no gratis, está claro. Donald Trump le pedirá a cambio cosas a Putin que veremos si está dispuesto a pagarle en cuanto. Pero supone, ya lo avisábamos hace 15 días, dejar directamente casi que a su suerte a Europa. Y en ese aspecto no es tampoco nada, no deja de ser muy relevante la acusación o la advertencia, para ser más exactos, que Vladimir Putin hace el pasado jueves a los países de Occidente en este discurso anual, que es una especie de discurso de Estado de la Nación, que hace ante la Asamblea Rusa el presidente del país, en este caso Putin, en el que, o en cuyo marco,
realiza estas amenazas de guerra nuclear total si finalmente, como ya había adelantado, al menos en el plano intencional, Emmanuel Macron, presidente de Francia, la OTAN acababa enviando tropas a Ucrania y poder utilizar en consecuencia la famosa amenaza nuclear que vuelve a reproducir en el supuesto de que Rusia tiene muy claro que la guerra contra Ucrania no es contra Ucrania, sino contra la OTAN, y que si hay cualquier otro país de la OTAN que se involucra militarmente de forma directa, es decir, con tropas en el teatro de operaciones o en suelo ucraniano, en esta guerra, evidentemente, esto será tomado como una declaración de guerra contra Rusia por parte de ese país. Y uno dirá, bueno, ya estamos como siempre con la amenaza nuclear de Putin, ¿esto a qué viene? Si teóricamente la guerra le iba bien, si teóricamente la contraofensiva ucraniana de la pasada primavera, luego postergada al verano, finalmente nunca se llegó a producir por incapacidad militar de la propia Ucrania, del propio ejército ucraniano. Si realmente la situación del ejército ucraniano sobre el terreno es prácticamente desesperada, no solamente por una cuestión relacionada con la falta de determinado armamento, sino también porque sus tropas propiamente dichas están diezmadas. Entonces, ¿qué necesidad tiene de lanzar otra vez una amenaza nuclear de esta gravedad y de estas características? Pues bueno, no puede ser casualidad que si esto se produce, estas declaraciones se producen en un marco, el marco más solemne posible dentro de la política rusa, como es el discurso del Estado de la Nación, por decirlo así, ante la Asamblea rusa, y esto ocurre un jueves, pues este domingo, sábado-domingo, se haga pública una filtración de una conversación confidencial de militares alemanes sobre la presunta entrega de armas a Ucrania, en concreto las plataformas de lanzamisiles Taurus, que el canciller alemán, el señor Stolz, se había estado negando sistemáticamente a entregar a Zelensky, justamente porque son sistemas de defensa de tal complejidad que exigen militares muy especializados en su manejo para poder utilizarlos, lo que implicaría que para poder efectivamente operar esas plataformas Taurus se necesitaría desplazar al teatro de operaciones y a suelo ucraniano a militares alemanes, lo que implicaría entrar directamente en guerra abierta con Rusia por parte de Alemania. En esas conversaciones, que han generado una polvareda enorme en Alemania, país clave, unida a las declaraciones de Emmanuel Macron, donde no descartaba en ningún momento tener que acabar enviando tropas francesas a suelo ucraniano, pues se revela conversaciones entre generales alemanes donde están bueno, pues determinando incluso un escenario de intervención militar de tropas aliadas en Ucrania y están determinando objetivos concretos, como por ejemplo uno de los puentes que une la península de Crimea con el resto de Rusia como objetivo posible inicial de los ataques tanto de Taurus como de otros sistemas de envío de misiles, ¿no? Por tanto, considerando abiertamente, aunque solo fuera como hipótesis de trabajo, una posibilidad directa de impacto de sus misiles Taurus, en la cual en la intervención alemana en apoyo de Ucrania en la guerra y sobre el terreno ya sería una implicación directa. Ya son dos, Francia y Alemania. No olvidemos a von der Leyen, que también en sus discursos en el Parlamento Europeo ha abogado por la necesidad de más inversión
en armamento militar en Europa porque va a ser necesario en tiempos futuros. Por lo menos ha sido el discurso que algunos lo sitúan en la coyuntura electoral de ella como candidata otra vez a la reelección, pero también ha metido baza en el Ha tema. metido su cuchara, ¿no? Sí, sí. Pero en la misma línea, porque claro, si Sí. esto lo atamos, y por eso lo he traído junto en un mismo tema hoy, a las expectativas electorales en Estados Unidos, si atamos las dos cosas, uno comprende enseguida que no pueden desvincularse. Y comprende enseguida que aquí empieza a haber, por parte de los altos políticos europeos, una especie de consenso de momento no declarado públicamente respecto a que Europa se enfrenta a un más que probable escenario donde la participación estadounidense decisiva en materia militar, que tradicionalmente le había brindado a través del paraguas de la OTAN a Europa, es una protección que, como mínimo, cabe dudar o desconfiar de ella, de manera que la defensa militar europea quedaría comprometida exclusivamente al esfuerzo de los propios países europeos. Y en ese sentido, sí tendría sentido interpretar las tres declaraciones que hemos escuchado de los generales alemanes, aunque Scholz de momento se niegue, pero bueno, a Scholz ya le han doblado la mano en varias ocasiones antes, con lo cual tampoco es un pararrayos tan imposible de evitar. Y las declaraciones de von der Leyen que dices tú, Manolo, y de Emmanuel Macron, a las que en definitiva estaba respondiendo preventivamente con la amenaza nuclear el señor Putin. Claro, el señor Putin a su vez tiene sus propias elecciones a la vuelta de la esquina, Bueno, pero también en este él año las tiene 2024. ganadas. A él no le hace falta tampoco ninguna exageración. No, 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 claro que no, claro que no, claro que no. Pero, aunque él no se encuentra, digamos, no tiene que ganar unas elecciones como las tiene que ganar en todo caso Donald Trump, independientemente de la falta de popularidad y el desánimo absoluto de Biden. de gran, de gran parte del electorado que votó a favor de Joe Biden en 2020. Por ejemplo, ahora mismo los analistas norteamericanos demócratas están muy preocupados por la desmovilización del voto joven en Estados Unidos, que es uno de los sectores que, junto con el de las mujeres, más hizo porque al final Biden acabara elegido por delante de Donald Trump. Y esto no se está reproduciendo, cosa que, dadas las políticas tan erráticas del gobierno de Biden a lo largo de estos 4 años, pues sobre todo a raíz de quedar prácticamente inmovilizado en los dos últimos al perder el Congreso de los Estados Unidos, pues no me extraña nada que efectivamente ese voto juvenil no se repita, por lo menos no en la proporción en la que ocurrió en el año 2020, cuando el nivel de movilización era mucho mayor. Recordemos, por ejemplo, todas las manifestaciones del Black Lives Matter, recordemos, por ejemplo, las ciudades donde tuvo que intervenir la Guardia Nacional, incluso contra el parecer de los propios alcaldes, en particular en las ciudades del oeste de Estados Unidos, como Seattle y Portland y tal. Entonces, había un caldo de cultivo muy diferente al de ahora, ¿no? Por tanto, y volviendo a Moscú, desde Washington, nos encontramos con que si Donald Trump con todo tiene que ganar las elecciones, es decir, el partido se tiene que jugar, pese a que aparezca con bastante ventaja en el horizonte, una vez se le ha despejado los problemas judiciales de en medio. El caso de Putin, claro, siendo diferente en cuanto que tiene asegurada la reelección, no deja de ser también motivo bueno, pues de esa cierta perpetuación en el poder que te da la eliminación de rivales políticos, se llame Navalny o se llame quien se llame, y no deja de tener también ese sabor de impunidad que tiene Donald Trump en Estados Unidos, en cuando hemos visto cómo hace nada, y coincidiendo precisamente con esta escalada verbal, tanto de los líderes políticos europeos como del propio Donald Trump, pues se han tenido que elevar de nuevo las sanciones impuestas en su día a Rusia con motivo de la invasión de Ucrania, pues con nuevas empresas sancionadas
En particular, tras la constatación más que evidente, era un secreto a voces, de que se seguía vendiendo el gas, se seguían vendiendo los recursos naturales de los que Rusia es tan importante proveedor a nivel mundial a través de países terceros como la India o como Turquía, ¿no? Y venía rápidamente a cuento la idea esta de que España, desde que empezó la guerra en Ucrania, no solamente es que no ha reducido la compra de gas y de energía rusa, sino que la ha aumentado. Lo cual lo ha aumentado a través de Turquía, comprándola a través de Turquía, que es lo que se hace para evitar los bloqueos. Buscaste países terceros hasta que cierras perfectamente el bloqueo, como le hizo Estados Unidos a Cuba, pero tardó del orden de 10, 12 años en conseguir cerrar completamente y no lo consiguió cerrar nunca del todo el círculo en torno al país aislado, ¿no? En este caso Cuba. Bueno, decía que la constatación de que la vía de las sanciones no sirve para doblegar al gran oso ruso y que al final, como ya sabemos, en esta gran mentira que ha sido la guerra de Ucrania desde el primer momento, pues esas sanciones las hemos acabado pagando nosotros y han sido la excusa perfecta para desmontar ladrillo a ladrillo el estado de bienestar en Europa, porque no solamente afecta a España, ha afectado a todas las clases medias y trabajadoras en Europa, pues demuestra que puede actuar con la impunidad con la que actúa, me refiero a Vladimir Putin, porque sigue teniendo garantizada su posición de dominio absoluto, prácticamente absoluto, de todos los resortes de poder de otro gigante mundial como es Rusia. Y esto pues nos coloca en una situación de cara al futuro inmediato verdaderamente peligrosa, porque claro, tener que tengan en la caja con el botón rojo los auténticos taúres, los auténticos psicópatas, pues, ¿qué quieres que te diga, Manolo? Es como para preocuparse, ¿no? Yo creo que este tema está para cerrarlo. Teníamos que poner Sí, música y hace un claro que rato sí, y la vamos a poner ahora. eso es. Y nos quedan 10 minutitos para acabar. Así Vale, pero que, bueno, como de lo que vamos a hablar ahora, más o menos ya lo conoce todo el mundo, pues nos valen los 10 minutitos. Vale, ponle música. pues vamos con el siguiente tema, que tiene que ser muy corto, Carlos, que no llega a los 10 minutos siquiera. España, bienvenidos al barro. Toma ya. ¿Explico a qué barro te refieres o la gente se da por enterada? Hombre, yo creo que solamente hace falta abrir un periódico, mirar las noticias en Google o ver cualquier canal de televisión para saber de qué barro estamos hablando. Pues ahí está, Pues el barro. porque esta semana tenemos caso Coldo para rato, seguimos teniendo caso Coldo, ahora primero fue Coldo, luego fue Ábalos, ahora es Francine Armengol, el siguiente será seguramente Óscar Puente y está claro que hay una estrategia absoluta, más así fue declarada incluso ya por Génova, de ir hasta el final con este asunto para derribar por la estrategia de la demolición al gobierno de Pedro Sánchez y Sí, al PSOE en sí mismo, ¿no? sí. Porque ya no es al gobierno en sí, sino al PSOE, ¿no? Por tanto, esto es una estrategia de todo o nada en donde la ley de amnistía se cruza por medio, pero la ley de amnistía que en teoría había sido el gran caballo de batalla del Partido Popular en los últimos meses, justo en la semana crucial en donde puede quedar definitivamente aprobada, que es esta, la comisión correspondiente en el Congreso se reúne este próximo jueves a las 8 de la mañana para tener, y es de esperar, así lo anuncian todas las partes, que habrán alcanzado un acuerdo definitivo en el borrador de la ley de amnistía que se va a pasar a la comisión el próximo jueves a las 8 de la mañana, ya directamente para pasarla luego al Pleno a votación. Entonces, porque además es que el plazo se les acaba ya. Entonces Mm, tienen que hacerlo ya, o sí, es sí, posible que sí. hoy o mañana sepamos el contenido completo de la ley de amnistía, que ha sido el gran embarramiento, la gran pocilga, el caldo de cultivo de la hipérbole en las calles, en las puertas de Ferraz, en los periódicos, en las plazas los domingos, en los bares, en los taxis, en todas partes durante los últimos meses. Esa hoja de ruta donde se priorizaba el tema de la amnistía
no es que el PP haya dejado, la retomará en el momento que le interese, pero ahora mismo está más entretenido con la otra hoja de ruta del barro, ¿no? Que es de embarrar la política, que es el caso Coldo. No porque el caso Coldo no sea importante, sino porque el nivel de hipérbole al que se está llegando es muy extremo. Yo no creo tampoco, desde luego no comparto la idea de que todos son iguales, ni la idea de que Ábalos estaba en la misma situación que Francina Armengol, entonces ¿por qué uno sí y otro no? Creo que el caso de Francina Armengol es muy diferente del caso de Ábalos, eh, con independencia de que por supuesto se tendrá que investigar, pero el nivel de hipérbole, ya hablando de haber metido la mano en la caja que se está produciendo estos días, es exageradísimo. Sí. El nivel de que es que como usted se ha visto con los cercanos a Coldo en no sé qué congreso, en no sé qué reunión oficial contra la mujer de Pedro Sánchez y por tanto Pedro Sánchez lo sabía todo. Es decir, es de un nivel de una hipérbole que es un insulto a la inteligencia. Y sin embargo, machaconamente es la idea que todos los santos días, como pena de telediario, se esparce en esa estrategia del barro, de embarrar, de forma constante, para que cale como lluvia fina, ¿no? Entonces tenemos al perro Sánchez, como le llaman, ¿no? Sánchez, sí. Que es un presidente rehén, prisionero de Puigdemont y además corrupto, ¿no? Entonces, esta es una idea que se instala en el imaginario a base de utilizar hipérboles, medias verdades, noticias falsas para extenderlo al entorno de la persona por la que se quiere ir y, en definitiva, desgastar un día y otro, como lluvia fina, la imagen pública de alguien. Entonces, es una estrategia que se ha utilizado con éxito, se viene ya utilizando con éxito desde hace mucho tiempo en muchas partes del mundo, también aquí en España, y por supuesto, desde Génova le han dado luz verde. Entonces, claro, ya para empezar, a mí esto ya me deslegitima cualquier análisis, por más riguroso o sesudo que sea, que vean medios de comunicación en relación a lo que pasa con el asunto Collo o deja de pasar. Ahora que han entrado Porque, los medios de comunicación, es imprescindible su colaboración. Es decir, lo que siempre claro, se ha llamado, no sé si la cloaca mediática es muy exagerado, pero el sindicato del crimen que se utilizó en otros momentos, sin esta gente, todo eso que estamos relatando, esa hipérbole, esas noticias falsas o medias verdades, esas exageraciones, sin la colaboración imprescindible de ese sector mediático, no iría a ningún sitio. No claro. daría un análisis, como decías tú ahora, riguroso, serio, sesudo, de periodismo de investigación, etcétera. Son todo. Claro, porque al final no importa la verdad, nunca ha importado la verdad, ya estamos en el mundo de la posverdad hace mucho tiempo, lo hemos hablado muchas veces aquí, Manolo, no importa la verdad, lo que importa es el relato, lo que importa es lo que queda, lo que importa es cómo se instalan determinadas ideas simples, cuanto más simples mejores, más superficiales, aunque sean mentira o media verdad, eh, para generar una imagen determinada en relación a determinada persona o determinado rival político. Entonces es la estrategia del barro, por eso hablaba antes del barro, bienvenidos al barro en España, porque estamos instalados en el barro, ya lo sabíamos, desde que el Partido Popular no pudo formar gobierno, pero los niveles de embarramiento al que está llegando ya en la última época de la legislatura anterior y desde luego en esta son niveles, yo diría, prácticamente desconocidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, un poco para ir concluyendo, lo único que me quedaría decir es, uno, me aburren esos debates que lo que sirven es para tapar, o Mm, sea, que solamente obedecen primero, no obedecen a preocupaciones reales de la población, sino que cierto, únicamente obedecen a intereses muy concretos partidista. de determinadas estrategias políticas partidistas. Mm. Y por tanto, yo no quiero participar de ese debate, entonces es un tema del que hablo hoy y no voy a volver a hablar más, porque realmente me aburre. Los tribunales harán lo que tengan que hacer o hasta donde les dejen ir, o en función de quién controle qué en ese momento, pues acabarán de una manera o acabarán de otra. Si antes hemos hablado del tufo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
Bueno, si nos ponemos a hablar del tufo de la alta magistratura española, pues apaga y vámonos, ¿no? Sí, Empezando por el juez Marchena, ¿no? sí. Presidente de la sección segunda del Tribunal Supremo, y a quien se decía por parte del Partido Popular, detrás de las bambalinas, que tenían, mientras estuvieran controladas la sala segunda con él, no había problema alguno, ¿no? Por la puerta, decía, por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, ¿no? En El fin, señor Cosido, ¿no? sí, Número 2 de la policía. sí. Bueno, pues con estos mimbres, evidentemente, pues el caso Coldo llegará hasta donde sea que le dejen o que les interese llevarlo. Pero el tema de la amnistía me parece que es mucho más importante que el tema del caso Coldo. Y sin embargo, como vemos, está pasando a un segundo plano, pero de todas maneras es que aunque se apruebe y esto genere la posibilidad de aprobación de unos presupuestos, que está por verse si realmente esto sucede, ya sabemos que hay una aplicación posterior de los tribunales donde ha instalado también un caldo de cultivo anti-amnistía manifiesto que puede dar lugar a muchas idas y venidas todavía en materia de aplicación de la ley de amnistía y en materia de eh, consenso o seguimiento o sostenimiento del actual gobierno por parte de los 7 votos de Junts per Catalunya, ¿no? Sin olvidarnos de que hay toda una serie de votos díscolos que no sabemos qué va a pasar a partir de ahora. Estoy pensando en los presupuestos ya, no es siquiera la ley de amnistía, ¿eh? Como son los 5 de Podemos, como es el del señor Ábalos, al que nadie imagina. Ha dicho en varias declaraciones y en varias televisiones que anda de turné que su voto es del PSOE, vamos, que él va a Que su seguir. voto siempre será socialista, eso lo digo hoy. Ya veremos, ya Bueno, veremos. Porque claro, el disputado voto del señor Cayo, que era también una bonita y divertida película española de comienzos de la democracia, explica cómo en un momento dado el voto se puede vender. Y se puede vender por muchos motivos distintos, entre otras cosas, el sentirse traicionado, ¿no? Entonces, es un voto que en todo caso tú ya no controlas con disciplina de grupo. Entonces, que ahora inicialmente, pues hasta ver un poco que se defina la relación entre Ábalos y el Partido Socialista, el señor Ábalos se mantenga aún, entre comillas, cariñoso con su ideología, no significa que eso vaya a mantenerse indefinidamente. Las cosas pueden cambiar mucho, sobre todo en función de cómo avance el procedimiento judicial, en el que ahora él todavía se puede permitir esa posición, precisamente porque no está siendo oficialmente investigado, pero está habiendo revelaciones en el caso Coldo constantemente, y esto puede cambiar mucho el panorama desde el cual se dirigen estos discursos en las próximas semanas o meses, ¿no? Así que tenemos un bonito recorrido, eso sí, totalmente embarrado, porque así lo han decidido los actores de la política española, totalmente embarrado por delante en los próximos meses, y lo seguiremos contando aquí todos los martes, ¿te parece? me parece perfecto. Y los miércoles, y los jueves, y los viernes, y los Los lunes, viernes, eso es. y los sábados, que se me No solo olvidaban. los martes, sino se te va a cabrear Exactamente, exactamente. Incluso los sábados, ¿no? incluso los sábados. Eso es. También Así hay, que nada, aquí en Radio Clara, como siempre, en el 104.4 de la FM en Valencia, así me gusta. y en todas las redes sociales, Facebook, página web, bla, 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 bla. Hala, Bueno, hasta la semana que viene. si quieres te dejo el ratón y lo haces todo tú. Sí, ¿no? Vale. Bueno, hasta la semana que viene. Salud. Luego un abrazo, chao. Bueno, chao.